Cordial saludo, estimados estudiantes. Bienvenidos a esta videotutoría. Mi nombre es Alba Ocaña Cortés, contadora pública, especialista en alta gerencia, en revisoría fiscal y contraloría, y maestría en paz, desarrollo y ciudadanía. Mediante este recurso educativo digital, que incluye elementos interactivos, vamos a abordar el tema de contratos y modalidades de contratación. Aquí lo que vamos a pretender es que el estudiante adquiera las competencias para participar o realizar procesos de contratación. Este tema se encuentra enmarcado en la Ley 80 del 93 y la Ley 1150 del 2007. En él se incluyen medidas para la eficiencia y transparencia en la escogencia de los contratistas y además establece cuáles son esas modalidades de contratación. Hoy vamos a hablar específicamente de la licitación pública. Los temas como la selección abreviada, el concurso de méritos y la contratación directa lo abordaremos en otra videotutoría. El contenido de esta videotutoría, vamos a tener un propósito, desarrollo, evaluación, conclusiones y unos referentes bibliográficos. ¿Cuál es el propósito de esta videotutoría? Es facilitar el proceso de aprendizaje mediante elementos interactivos e innovadores que permite al estudiante comprender cuáles son esos tipos de contrato y cuál es el paso a paso en un proceso de licitación, que le permita fortalecer sus competencias y la gestión del conocimiento y el compromiso social. Antes de entrar en el desarrollo de cada uno de los temas, vamos a desarrollar unas preguntas para conocer o explorar qué tanto sabe el estudiante sobre este tema. Entonces, mediante un juego interactivo que se realizó en una herramienta quiz, vamos a dar acá nuestro nombre y empezar. Entonces aquí escriben, bueno, su nombre, empiezan y aquí van a encontrar las preguntas. Las responden. Y aquí vamos, y con eso vamos a conocer qué tanto sabe el estudiante sobre el tema. Entrando ya en materia, vamos a definir y contextualizar sobre contratos. ¿Qué es un contrato? Es un acuerdo de voluntades que crea o transmite derechos y obligaciones. Se rige por el principio de la autonomía de la voluntad y tiene fuerza de ley. Es un acto jurídico que tiene fuerza de ley. ¿Por qué decimos que tiene fuerza de ley? Porque el incumplimiento de alguna de las partes va a ser objeto de un proceso legal por parte de la otra contraparte, el que incumplió. ¿Cuáles son los tipos de contrato? Entonces aquí vamos a encontrar algunos tipos de contrato. Tenemos el contrato de obra, son los que se celebran para la construcción, mantenimiento, instalación o cualquier otro trabajo material sobre un bien inmueble. Una característica es que ese bien inmueble debe ser de propiedad de la entidad estatal o la que está realizando el contrato. Tenemos otro contrato que es el contrato de consultoría. Son los referentes a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, ejecución, estudios de diagnóstico, prefactibilidad, factibilidad, o también asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. Un ejemplo de un contrato de consultoría es cuando se requiere un interventor o un supervisor para un contrato de obra. Entonces, los contratos con estas personas que van a supervisar esos trabajos se realiza a través de contratos de consultoría. Contrato de concesión son los que realizan las entidades estatales con una persona jurídica llamada concesionario. ¿Cuál es el objeto? La prestación, operación, explotación total o parcial de un servicio público o construcción, explotación o conservación total o parcial de una obra o bien de uso público. Un ejemplo de un contrato de concesión son los que realizan las entidades petroleras cuando contratan a concesionarios para la explotación del crudo. ¿Cuál es la contraprestación? Es una tarifa o un porcentaje sobre las utilidades o un valor mensual que se debe pagar por la explotación de ese bien o ese servicio. El contrato de prestación de servicios, yo creo que todos ustedes han realizado o han suscrito ese tipo de contratos de prestación de servicios y son los que celebran las entidades para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la empresa. Licitación. Entrando ya al tema de licitación, aquí tenemos un corto video donde se explica qué es una licitación y cuáles son las etapas en la licitación, que más adelante vamos a detallar cada una de ellas.
En este corto video voy a dar una explicación de qué es una licitación pública. La licitación pública es un procedimiento mediante el cual se hace una convocatoria pública para que se seleccione un proveedor, quienes en igualdad de condiciones formulan propuestas y se escoge la más conveniente para la empresa. En las etapas de la licitación pública encontramos el estudio sobre oportunidad o conveniencia, el pliego de condiciones y el aviso de convocatoria. Continuando con las etapas de la licitación pública, encontramos la apertura de la licitación, audiencia de aclaraciones, evaluación y resolución de preguntas y por último adjudicación. El estudio sobre oportunidad y conveniencia tiene que ver con el estudio de mercado que realiza la empresa para saber quién vende el producto, a qué precio lo venden y cuáles son las condiciones de entrega. El pliego de condiciones es el documento donde van todos los requisitos para participar en el proceso. Ellos son el objeto a contratar, las condiciones técnicas, el presupuesto, capacidad jurídica, la experiencia mínima, el cumplimiento de las condiciones técnicas, la capacidad mínima, cronograma, plazo y condiciones de pago y garantías. El aviso de convocatoria es donde precisamente se convoca a todos los interesados, a las veedurías y a todos los entes de control, quienes van a supervisar todo el proceso licitatorio. La audiencia de aclaraciones se realiza 3 días después del inicio del plazo de presentación de las propuestas por cada uno de los oferentes. El informe final de evaluación indica qué se debe subsanar, quiénes fueron habilitados y qué propuestas fueron rechazadas. Por último, en el acto de adjudicación se asigna el contrato al proponente indicado y se legaliza todos los trámites de gestión contractual. Listo. Entonces aquí ya se explicó qué es una licitación y cuáles son esas etapas. Vamos a mirar ahora cuáles son los pasos de una licitación pública. Ya hablábamos que las dos leyes que regulan la contratación en Colombia es la Ley 80 del 93 y 1150 del 2007. Allí se establecen los procedimientos para contratar y las modalidades de selección de los contratistas. Iremos, digamos, aquí más detallado el paso a paso. Tenemos el estudio de oportunidad o conveniencia. Es un documento que muestra el estudio de mercado que realiza la entidad con el fin de conocer quién vendía el producto, a qué precio y en qué condiciones lo entregaban. Todos estos documentos que se generan en el proceso licitatorio deben ser subidos a una plataforma que se llama SECOP, Sistema Electrónico de Contratación Pública. Es obligatorio para todas las entidades estatales subir todos los documentos de un proceso de licitación. Un segundo paso es el pliego de condiciones. Aquí se reúnen todos los requisitos para poder participar en este proceso. Aquí se incluyen observaciones, la ficha técnica, los indicadores financieros y la experiencia que puede sugerir el mismo pliego de condiciones. El aviso de convocatoria, aquí digamos que se convoca a todos los interesados en el proceso, incluyendo las veedurías y los entes de control como la Contraloría, que son los que regulan, digamos, este proceso. Se establece la fecha y hora de entrega de las propuestas. La apertura de la licitación. Se levanta un acto administrativo, un acta, dentro de los 10 días siguientes al aviso de convocatoria y así se da inicio al proceso licitatorio. Audiencia de aclaraciones. Se realiza 3 días después del inicio del plazo de presentación de las propuestas y los oferentes llevan sus inquietudes que sean aclaradas por la entidad estatal. Aquí se hace una reunión para escuchar a todos los oferentes que han participado en el proceso y darle solución a todas sus inquietudes. Evaluación y resolución de preguntas. Ya en este paso se hace un informe final que incluye quiénes fueron habilitados, qué propuestas fueron rechazadas. En últimas, aquí ya sale quién es el proponente que gana la licitación. Y por último tenemos la adjudicación, que ya es, digamos, la celebración del contrato con ese oferente que obtuvo el mayor puntaje y que, digamos, ganó el proceso licitatorio. Esta es una actividad colaborativa o un foro colaborativo.
Aquí todos los estudiantes deben participar en un foro que se llama Contratos y Modalidades de Contratación, argumentando y debatiendo sus respuestas con los demás estudiantes sobre las siguientes preguntas. Aquí tenemos primera pregunta, ¿cuáles son las modalidades de contratación? Segunda pregunta, ¿por qué las empresas prefieren realizar contratos de prestación de servicios y no contratos laborales? La tercera pregunta, en el marco de la pandemia se han suscrito contratos de manera indirecta. ¿Considera que ello se ha aplicado el principio de transparencia? Y la última pregunta, ¿considera que los entes de control como la Contraloría o Procuraduría realizan seguimiento adecuado a la contratación estatal? Una vez hayan debatido estas preguntas, estas respuestas, deben subirlas en un documento en Word, máximo de 2 hojas, al entorno de evaluación. En la evaluación tenemos un juego interactivo que se hizo en la herramienta Kahoot. Hay una serie de 6 preguntas sobre el tema y aquí lo que se pretende es retroalimentar todos los conocimientos que se abordaron durante toda esta videotutoría. Entonces ustedes aquí indican su nombre, listo, y van a contestar esas preguntas. Aquí vamos a reforzar todo lo aprendido en esta videotutoría. Conclusiones. Las conclusiones de este tema tenemos que en esta actividad se adquieren las competencias para participar o realizar procesos de contratación, siguiendo los lineamientos y cumplimiento con los principios de transparencia, economía y responsabilidad. Todo esto enmarcado desde la ética y la honestidad con el fin de acabar con ese flagelo de la corrupción. Aquí lo importante es que, digamos que estos temas de contratación, de licitación, nos sirva tanto a nosotros en la parte personal y profesional para acabar con ese flagelo, como aportando a las empresas, orientando a las empresas de tal manera que todos los procesos se realicen con total transparencia. En lo referente a los contratos, se adquieren las competencias para asesorar a las empresas sobre cuál de los contratos es más conveniente, sin ir en detrimento de las condiciones laborales de los trabajadores, que permita confrontar cuáles son los pros y los contras de cada uno de estos contratos que hemos abordado en esta videotutoría, para asegurar la productividad, rentabilidad y generación de empleo de las organizaciones. Por último, tenemos aquí unas referencias bibliográficas. Muchas gracias, espero que esta videotutoría les sirva para su vida personal y laboral.